Sinceramente pienso, por lo tanto, que es urgente abrir una seria reflexión sobre la situación en que nos encontramos, que es forzoso meditar sobre los errores que hayamos podido cometer para ponerle remedio, y que no hay que tener ningún miedo ni ningún temor por hacerlo. Es más, si no lo hacemos, todo seguirá más o menos como hasta ahora, es decir, el socialismo gobernando, la sociedad controlada y la oposición satisfecha con el papel o con el papelito, según se entienda, que se le permita representar en la función. Tal vez lo que ocurre es que a la oposición política justamente se le exige que juegue ese papel. ¿Acaso no será que lo único que pretende la oposición es sustituir a los que están en el poder para acabar haciendo más o menos lo mismo? ¿Será tal vez por eso que no se deslindan con claridad ni las propuestas ni los mensajes y que la estrategia socialista ha llevado a una situación de grave confusionismo? ¿No es cierto que desde sectores internos del partido en el poder se acusa a los gobernantes de realizar una política de derecha? Que desde sectores de la derecha se lamentan que se les ha arrebatado su política, que desde espacios centristas se intenta rebasar por la izquierda y que desde otros, al fin y al cabo, se está en la felicidad de vivir en el país europeo en el que más rápidamente se gana dinero? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Analicemos, señoras y señores, bien la situación. A mi juicio, el socialismo presenta tres vertientes bien definidas. La primera es la organización, constituida por el inmenso bloque de poder felipista. La segunda es la forma, que es la moderación o la estrategia. Y la tercera es el fondo, que es la ocupación progresiva de la sociedad y previamente del Estado. Todo ello se resume en un claro razonamiento que desde aquellas filas se hace a la sociedad española y a ellos mismos. Para mantenernos en el poder, se nos viene a decir, hay que someter el ritmo y la consecución de las transformaciones socialistas a las posibilidades reales. En caso contrario, si no lo hacemos así, nos podemos arriesgar a perder el poder antes de tiempo. Lo podremos hacer mal, pero mientras los otros estén peor, no hay grave motivo de inquietud. Al fin y al cabo, nosotros está claro que garantizamos la estabilidad y la gobernabilidad del país, y los demás, por el momento, no garantizan nada. Sin duda que esta posición está imbuida por grandes dosis de cinismo. Pero siendo la que es, lo más grave es que el centro derecha, con torpeza a veces lamentable, se deje llevar una y otra vez a las trampas que se le tienden desde el poder. Este esquema solo se ha roto parcialmente desde 1982 en las elecciones de 1987. Pero los triunfos conseguidos entonces pueden amenazar con convertirse en islotes aislados de resistencia si no se articula con urgencia un hilo conductor general, sólido y resistente. No perdamos, pues, el tiempo en recrearnos en las contradicciones socialistas, ni en perdernos en el divertido análisis de sus programas. No es ya esa la cuestión. Cuando todo se convierte en estrategia, aparece la desorientación colectiva, que hace posible, al final, que tanto en la izquierda como en la derecha pueda repetirse la famosa frase: yo ya no sé si soy de los nuestros. Ocurre que, como no se esperaba la moderación de los socialistas, a algunos les parece que la izquierda no existe en este país. Ocurre que al perder el socialismo sus rasgos más singulares, ha descolocado al centro derecha. En nuestro país, nosotros hemos basado fundamentalmente nuestra ideología en la confrontación dialéctica con el pensamiento socialista. Al desdibujarse este por la crisis del socialismo democrático en el mundo occidental, el centro derecha se ha quedado perplejo.
Y existe una multitud de ejemplos de esta situación, ante la reforma educativa, o la penal, o la sanitaria, y particularmente en política exterior y en economía. Centrémonos en este último punto, por ser tal vez el más relevante. En política económica, al socialismo le hemos acusado a la vez de no cumplir su programa y de hurtarnos el nuestro. Podrá parecer absurdo, pero así ha sido. Y tenemos que preguntarnos si esa es ciertamente la realidad. Si nos hemos quedado sin un proyecto y sin un programa, tenemos que preguntarnos al final si un gobierno de centro-derecha haría la misma política que se ha venido haciendo hasta ahora. A mi juicio, un análisis detallado de la realidad nos dice que en cuestiones básicas y justamente definidoras no es así. Más aún, queda resaltada la diferencia de lo que tiene que ser una política liberal de una fórmula socialista. No puede ser nuestra política la que hace que en 5 años el Estado en su conjunto haya pasado de controlar el 37% a controlar el 43% de la riqueza nacional, sencillamente porque eso significa que se están sustrayendo parcelas de actuación a la sociedad para atribuírselas al Estado, en un momento además en el que todos los países de la Comunidad Económica Europea siguen el camino inverso, excepto Grecia. No puede ser tampoco nuestra política la que eleva en 5 años la presión fiscal en 9 puntos, llevando, por ejemplo, a que un ciudadano que no tenga más ingresos que los de su trabajo tenga que dedicar 4 de cada 10 horas de su actividad para pagar sus impuestos y cotizaciones sociales. No puede ser tampoco nuestra política la que eleva el gasto público de 5 a 14 billones, ni la deuda de 2 a 15 billones, ni la que hace que más de 9 millones de españoles dependan ya directamente del sector público. No es, por lo tanto, indiferente quién gobierna. No es lícito convertir toda la política en la estrategia. No puede ser lo mismo una política que otra. Es hora de decir llana y simplemente que existe, que hay otra política posible, en economía y en lo demás. Es obvio, señoras y señores, que ni tengo la pretensión, ni abrigo propósito alguno de desarrollar un programa electoral o de gobierno. Eso estaría en responsabilidad de otras personas y de los equipos que ellas forman y dirigen. Pero sí he pedido una urgente reflexión al centro-derecha, cómo hurtar mi contribución a ella. Antes, al contrario, siento la obligación de contribuir poniendo el acento en asuntos que considero trascendentes, aun sabiendo que muchos quedarán fuera necesariamente, que otros simplemente serán apuntados, e intentando basarme en sus partes más notables, en la modesta experiencia de gobierno que desarrollamos en Castilla y León. Es por ello que en la actualidad entiendo que toda propuesta política nacida en el espacio de centro-derecha tiene que sustentarse en 2 ideas fundamentales: el fortalecimiento de la sociedad civil, de su energía y de su vitalidad, y la recuperación del vigor democrático de la sociedad española y de las instituciones que la representan. Esto es, un compromiso con los ciudadanos, con sus derechos y libertades, un proyecto por y para la sociedad.